Hugo Carvajal hace llegar un documento. Mi primera pregunta, ese documento, usted como oficial de inteligencia, ¿lo valora como tal? Porque yo no vi firma, no vi sello, sino que vi como un sello el logo de un periódico de Texas, de una plataforma informativa de Texas. ¿Se puede catalogar esto como que es de verdad una información fidedigna o no? Bueno, yo no lo he tomado de ninguna forma de esa manera porque en el trabajo mío, obviamente nosotros siempre queremos primero queremos tener una fuente fidedigna y número dos, siempre queremos confirmar que la fuente es quien es o que la información viene de la persona que es. Ok, ok. Entonces, porque vamos a estar hablando sobre eso en esta primera parte, ¿no? Estaremos especulando puramente sobre una carta que no sabemos si existe o no existe. Exacto, porque yo lo primero que pregunté es dónde está la firma y yo no vi la firma. Yo no vi un sello, yo no vi, sino que vi dos o tres páginas de un texto, ¿no? Y como periodista yo tenía mis dudas y por eso le pregunto, ¿no? Ahora usted como experto además en inteligencia, porque hay ciertas, como digamos, ciertos ítems que hay que cubrir a la hora de publicar algo así, ¿no? Pero bueno, Bueno, ese como tu carrera siempre ha sido lo que yo supongo muy profesional, que para poder tener y poder destacar esa carta como que una fuente fidedigna para un medio de comunicación es primordial y no sí. tenemos nada al respecto que es ni fidedigna ni que se sabe de dónde proviene. Bien. Entonces, desde su experiencia en inteligencia, comandante, ¿qué elementos debe tener, por ejemplo, una estructura estatal para ser catalogada formalmente como un actor de narcoterrorismo? Eh, ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, en el caso, debes estar hablando en el caso de Venezuela y Sí. particularmente el cartel de los soles porque es un caso único y exclusivamente de Venezuela y creo que es el único en el mundo también. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, comandante? Porque Carvajal afirma en esa carta que el régimen venezolano se transformó en una organización criminal con fines de narcoterrorismo. Coño, lo que pasa es que yo escribí algo muy similar a ese párrafo en particular y a mí me llama muchísimo la atención la naturaleza y el origen de ese comentario. Pero el comentario genéricamente, Sí. lo que estamos hablando es de que en el caso de Venezuela, por medio de la investigación que estaban haciendo los agentes de ley y orden, bueno, se confirma de que el Estado de Venezuela, el, 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 la gobernabilidad de Venezuela en las manos del cartel de los soles, lo que ocurre es que hay una transformación empezando en los años 2000, donde el estamento, donde el liderazgo del gobierno de Venezuela se meten de lleno al narcotráfico y hay una transformación donde el Estado, estructuras del Estado como la institución militar, la institución policial, pasan a participar en envíos de cocaína hacia los Estados Uh Unidos -huh. particularmente. Ese es el caso de Venezuela. Por eso es que no se debe llamar ni un régimen, no se debe llamar una dictadura, se debería de llamar de que Venezuela es un narcoestado y fallido a eso. Muy bien. Comandante Carvajal asegura en esa carta que Cuba diseñó la estrategia de usar drogas como arma contra Estados Unidos y que las FARC, el ELN, Hezbollah participaron de alguna manera en la ejecución. ¿Ha visto usted alguna evidencia consistente, operacional y verificable de una coordinación entre estos tres actores que les decía, FARC, ELN y Hezbollah? Bueno, ese comentario, cuando tú empiezas a hacer ese comentario en particular, eso es falso. Porque los primeros que empezaron con atacar a los Estados Unidos, a enviar cargamentos para debilitar la gobernanza de los Estados Unidos, fue Pablo Escobar. No fue Cuba. Pablo Escobar, el cartel de Medellín, fue quienes se acercaron al régimen de Cuba para utilizar a Cuba como puente
hacia los Estados Unidos para llevar cargamentos de cocaína al sureste de los Estados Unidos. Ahora, de nuevo, pura especulación, ese párrafo que tú acabas de describir cuando habla Sí. de que hay relaciones con Hezbollah, con Hamas, sí hay, sí existen. De hecho, yo fui citado en un artículo del Wall Street Journal, en un trabajo investigativo por un periodista que se llama Benoit Faucan, de Inglaterra, donde colaboramos sobre los envíos de cocaína hacia Europa por medio de África. Esto es importante entender porque esos cargamentos en particular, cuando llegaban a Guinea-Bissau, a Burkina Faso, a Guinea Ecuatorial o a la Sahara Occidental, era el Boko Haram, Al Qaeda, quienes se encargan de llevar esos cargamentos en África para poderlos poner en un punto para poder enviarlos a Europa. Es aquí donde existe esa relación de terrorista. Comandante, ¿y cuál es la relación con el cartel de los soles? ¿De qué manera se involucra el cartel de los soles en este tráfico de cocaína hacia, hacia África, por ejemplo? Bueno, muy buena pregunta porque siempre me gusta utilizar este libro, el cual yo escribí sobre mi experiencia, donde nosotros hicimos una investigación y desmantelamos una organización en Estados Unidos que se encargaba de apoyar el cartel de los soles, enviando aviones, principalmente jets norteamericanos con matrículas norteamericanas, a México, al Caribe, para que luego volaran a Venezuela a recoger cargamentos de cocaína por parte de, bueno, del régimen, por parte de los ODIs, los REDIs. Y en otro caso, cuando logramos nosotros interrumpir ese flujo de cocaína que venía hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica, nosotros logramos, esta es la segunda vez, pero estoy tratando de hacer un resumen ejecutivo. Nosotros logramos interrumpir ese flujo. Cuando se interrumpió ese flujo de más de 3.000 millones de dólares al año, que fueron 120 toneladas de cocaína que se enviaban, ese flujo se redireccionó hacia Europa por medio de África. Y nosotros tenemos plena evidencia. Nosotros vimos recientemente, en septiembre del 2024, cuando un jet americano voló y recogió cargamento en Apure y lo llevó hacia Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau hubo una operación de interdicción y arrestaron a varios elementos. Estos elementos fueron extraditados de Guinea-Bissau en febrero de este año y ahora están cumpliendo, ahora están esperando su caso o están ya sirviendo su condena aquí en los Estados Unidos. Pero estos cargamentos que van hacia África son enviados exclusivamente, coordinados y negociados por medio del cartel de los soles. Ahora, fíjese usted. Que por cierto, evidencia, si quieren más evidencia, recuérdate de que gracias a Venezuela pusieron un embajador que es un ex militar, ¿en dónde? En Burkina Faso. Burkina Faso, así es. El régimen exportó el tren de Aragua y lo infiltró en Estados Unidos aprovechando la política migratoria. Le pregunto, esto lo dice Carvajal en ese documento, que se argumenta que fue hecho por él. Bueno, eso es Vox Populi. Eso es un Exacto. comentario que yo encuentro que es genérico y todo el mundo lo conoce. Pero la pregunta ¿es técnicamente viable, comandante, organizar la infiltración, digamos, sistemática de pandillas criminales a través del flujo migratorio masivo sin ser detectado por las agencias federales? Por supuesto, eso ha pasado varias veces en la historia de los Estados Unidos, tanto de México como de Cuba y ahora Venezuela. Okay. Sin mencionar a los rusos y a otros quienes han querido, como también ha pasado con Irán, ha pasado con otros países de los cuales han infiltrado gente para poder llevar activamente espionaje. ¿Y cuáles son esos patrones? ¿Cuáles son esos patrones o indicadores, comandante, que usan las agencias de inteligencia para detectar operaciones criminales dirigidas desde un actor estatal extranjero, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la mejor explicación es el caso del tren de Aragua.
Ok. Te voy a explicar. Nosotros detectamos un miembro del Tren de Aragua aquí viviendo tranquilamente a 10 millas al oeste de Dallas. Esa información se compartió con los agentes de ley y orden del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y se identificó de que había, en efecto, este miembro estaba viviendo muy tranquilamente aquí en los Estados Unidos con permiso de trabajo y logró entrar a los Estados Unidos con permiso del Departamento de Estado. Si el oficial que llevó el caso de este personaje hubiese hecho una búsqueda genérica en el Internet, hubiese descubierto de que este individuo había llevado a cabo 3 asesinatos y era un gran y alto miembro del Tren de del Tren de Aragua. Sí. Terminó aquí, luego de haber llevado a cabo estos asesinatos que salieron en la prensa, llegó aquí a los Estados Unidos, pero es una red de estos individuos acá. Te voy a decir lo peor del caso. Luego de que esto se investigó por medio de una fuerza de tarea federal con miembros de la FBI, con departamentos de seguridad nacional, se descubrió y se le confrontó, se fue, se buscó, se arrestó, se le metió preso, pero aquí es donde está el problema. Un juez norteamericano, bueno, dijo de que este señor ya había estado aprobado para estar en los Estados Unidos por medio del gobierno federal y que no se le podía hacer nada. Y el gobierno tuvo que soltarlo, William. A ver, comandante Jesús Romero. ¿Tú comprendiste la gravedad de ese último comentario? Súper grave, muy grave. Ahora, fíjese, el presidente Trump ha dicho que su estrategia con Venezuela va mucho más allá de la presión. De su experiencia en inteligencia, ¿qué significa militarmente esa expresión? ¿Estamos hablando de operaciones clandestinas, acciones conjuntas de inteligencia con aliados? ¿De qué estamos hablando? Bueno, todas esas operaciones y todas esas opciones que tiene el presidente para usar debajo del título 50 ya se han llevado adelante. ¿Cuánto y cuál es la magnitud y dónde? Bueno, yo desconozco. Pero debajo de una campaña militar norteamericana que cuenta con la capacidad de operaciones clandestinas, con operaciones militares clandestinas también, y la presencia del contingente militar norteamericano en la cuenca del Caribe. Esto ya se está llevando adelante. Muy bien. Yo he aprendido lo siguiente en tantas entrevistas que hemos tenido, comandante, que cuando usted medio se sonríe es porque, bueno, es porque no puede decir completamente todo lo que quisiera decir. Así que bueno, pero ahí está porque me tragué a Piolín. Así es. A ver, Trump también aseguró, el presidente Trump, comandante, que Estados Unidos conoce cada ruta, cada casa donde se fabrica o mueve droga en Venezuela, ¿no? Esto es técnicamente cierto. Le pregunto, ¿qué nivel de penetración tiene la inteligencia estadounidense en la cadena del cartel de los soles? Bueno, estos son investigaciones que se han llevado por años. Y yo no creo que toma a alguien, algún especialista o conocedor para entender de que cuando estamos hablando de esto, ya los Estados Unidos tiene esto mapeado. Pero ese es un comentario que es muy genérico otra vez. Y yo encuentro que si el propio Pollo, yo sé quién es el Pollo. Él no es ningún Superman, él no es ningún héroe. Recuerden que él es un pillo, él es un canalla, él es un criminal. No estén pensando que esta carta es de alguna manera algo que le está haciendo bueno por los venezolanos. El Pollo Carvajal es malo. Él es de la misma calaña o peor que Chávez, Maduro, Diosdado. No les quede duda de lo que estamos hablando. Pero ese comentario es un comentario genérico. Porque cuando tú quieres influenciar o tú quieres dejar saber de algo, él debería de haber dado ejemplos exactos. Y en esa carta no hay ni uno. Él dice, no, yo estuve ahí. Bueno, pero dígame quién fue el que habló. Dígame quiénes fueron los 3 personajes que tuvieron en esa reunión. Claro. Además, el Pollo Carvajal con este documento lo que estaría también buscando a corto plazo
es algún tipo de exoneración en cuanto a los años en prisión, ¿no? Eso ha pasado aquí, ¿no? Pero lo que me gusta de ese comentario, William, es de que vamos a hablar sobre un caso contemporáneo. El caso del expresidente de Honduras, Ajá. Juan Orlando Hernández, que recibió un indulto completo presidencial luego de haber sido uno de los narcotraficantes más grandes en la historia de Centroamérica. ¿Qué es lo que pudo haber dado Hernández? Algo sumamente grande a nivel de cómo, por ejemplo, no estoy diciendo que eso fue lo que dijo, ojo, pero para que tú recibas un indulto, que ese es el único que yo conozco, no conozco otro de este nivel en la historia de los Estados Unidos. Pero este señor recibió un indulto porque yo pienso que dio lujos y detalles a nivel presidencial de personajes que estaban envueltos, conocen, confirman, verifican de que estos personajes estaban envueltos en la cadena del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Okay. O sea que se podría presumir que información del cartel de los soles estaría en poder ya del gobierno de Estados Unidos producto de una delación o del suministro de información por parte de Juan Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras. Yo estoy seguro que eso tiene lujos y detalles. Muy bien. ¿Ves las gran diferencias? Mira, el pollo ha estado preso por un largo tiempo. Y ahora es que vemos una carta que sale por un medio de comunicación de Texas. Y entonces no hay un nivel de detalle. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea de verdad. Lo único es que yo cuando veo esa carta, yo he gastado una cantidad de tiempo entre ayer y hoy para tratar de verificar comentarios que están ahí y a mí me cuesta porque una persona diría, bueno, yo estuve presente y yo personalmente hablé con Andrés Goboroy y ahí estaba Chávez y hablamos el 3 de mayo de 1987 y estos fueron los puntos de que se hablaron. Es importante esto que usted está diciendo y esto es noticia. No todo lo que brilla es oro, y menos en un momento como este. Así que afinen la puntería cuando escuchen ciertas noticias y ciertas informaciones. Yo cuando vi lo del Pollo Carvajal, insisto, comencé a dudar, porque no había firma, no había sello. Pero no ves en el caso de Hernández que no hay ninguna carta. Sí, sí. Y tiene un indulto completo presidencial. Y la única validación que tenían los colegas que hicieron la publicación era que había sido publicado en una plataforma informativa en Texas, o sea, en un periódico de Texas. Eso fue lo único, la única verificación que pienso yo que se hizo. Pero como ya los años a ti te dicen, uno olfatea lo que puede ser verídico o no, entonces mucho cuidado. Bueno, a ver, sigo con Trump, porque yo estoy pendiente de lo que diga el presidente Trump. Ajá. A ver, entonces le pregunto, Trump insinuó que se podrían iniciar unas operaciones en tierra, no solo marítimas. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Esto es viable sin una invasión formal? Se refiere a operaciones limitadas tipo snatch and grab, por ejemplo. Bueno, por supuesto, nosotros hemos visto conflictos anteriores como la guerra en Bosnia, que los Estados Unidos no tuvo que poner ningún tipo de personal militar en tierra para llevar a cabo ningún tipo de cambio en la guerra de Bosnia. Eso básicamente se llevó debajo de una campaña aérea con los aliados. Y luego de 28 días de bombardeos, los bosnios serbios se sentaron a la mesa para dialogar debajo de los acuerdos de Dayton, que fueron firmados creo que fueron en diciembre del 95 o enero del 96. En el caso de Venezuela no se necesita poner un solo soldado en tierra. Lo que sí es de que se puede llevar a cabo una campaña aérea y principalmente unos ataques con misiles cruceros como los Tomahawks. Muy bien. Hablemos de la llamada Trump-Maduro. Trump dijo que habló con Maduro y le dijo un par de cosas, así entre comillas, le dijo un par de cosas. A ese nivel, comandante, ¿qué tipo de ultimátum suele transmitirse en conversaciones presidenciales que son privadas?
¿Esto puede considerarse además un ultimátum o no? Bueno, sí, y les voy a decir por qué. Porque cuando el presidente lleva a cabo una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional, esto no es para hablar de opciones para dejarlo ir. Estos son opciones para ver cuáles son las próximas medidas y acciones. Ya el presidente Trump, y de hecho el propio secretario de Estado Marco Rubio estaba diciendo en una entrevista recientemente de que Maduro había violado todas las negociaciones que había hecho hasta ahora. Entonces, luego de que Maduro, fíjate que la narrativa que utiliza Maduro en frente de los venezolanos, de que él tuvo una reunión muy buena con el presidente, muy respetuosa. Bueno, yo creo que esa reunión sí fue de esa manera, porque yo no creo que el presidente Trump y el secretario de Estado van a estar gritando por teléfono diciéndole que se tiene que ir, sino que simplemente aquí se tienen que hablar las cosas sobre la mesa y estoy seguro de que el gobierno norteamericano simplemente, William, porque hay un caso judicializado en Nueva York sobre casos y de cargos de narcoterrorismo. Sí. Aquí las únicas opciones que pudiesen existir es de cómo y cuándo se entregue. No, esto no es una negociación donde voy a dejar a Delcy para que sea la presidenta interina mientras que haya un cambio en Venezuela y ellos se logren ir. Lo que él está haciendo es simplemente para el consumo interno de los radicales chavistas para que se queden con él y no pierdan la fe en Maduro. Pero yo lo que encuentro es que luego de 90 días de una presencia de un contingente militar, yo estoy seguro que hasta los mismos chavistas están hartos y lo que quieren es cambio. Ahora, pero en esa misma situación de la llamada, entonces después vemos a Maduro, que dice que la llamada fue cordial, usted lo acaba de decir, que abre la puerta a un diálogo. Entonces, esto se puede interpretar como una táctica, por ejemplo, de supervivencia del régimen, un intento de ganar tiempo ante la amenaza militar, porque se le ve así como que tan tranquilo, como que esto, bueno, están hablando dos presidentes, ¿no? Están hablando dos presidentes y él no es presidente. Eso es lo que él quiere. Él lo que quiere ser él está utilizando esto como una plataforma para decir, mira, yo hablé de presidente a presidente. Exacto. Y aquí hay comunicaciones entre estados, que de hecho él lo dijo. Él lo dijo con respeto de estado a estado y los Estados Unidos no ve a Maduro como el presidente de Venezuela. ¿Qué mensaje militar envía un B-52 sobrevolando Venezuela, comandante? ¿Cómo es la pregunta? Ajá. ¿Qué mensaje militar envía un B-52 sobrevolando Venezuela? Bueno, eso sobrevuelo, para que la gente comprenda, el sobrevuelo que hubo el otro día, que eran los B-52 acompañados por los F-18, los E-2D, los Hawkeyes y otra serie de aviones como KC-135. Eso es un paquete de ataque. En términos militares, de planificación, eso que voló por enfrente de la costa de Venezuela, ese es un mensaje de que los Estados Unidos están totalmente preparados y tienen el armamento militar para someterlos. Y ese paquete es un ejemplo de mostrar la fuerza y el poderío del contingente militar que tienen en el Caribe. Además, ¿qué significa tácticamente, comandante, que un crucero de misiles, el USS Gettysburg, cerca de la Orchila, esté allí? ¿Qué significa? Bueno, esos son operaciones de navegaciones libres, son ejemplos de la magnitud de proyección de poder por parte de los Estados Unidos, que puede operar por cualquier parte cuando le dé la gana. De hecho, cuando tú ves las operaciones aéreas y marítimas, el propio presidente de los Estados Unidos ha dicho de que ahora los Estados Unidos tienen el dominio marítimo y el dominio aéreo. Y de hecho, hemos visto con evidencia que en efecto eso es lo que tienen. Ahora, pero allí se está mapeando, por ejemplo, se están mapeando los radares,
la infraestructura militar, pistas de aterrizaje, eso lo puede hacer ese crucero. Eso se está llevando a cabo 24 horas al día. Ok, perfecto. Ahora, fíjese, el New York Post hace algunas horas publicaba como una posible salida de Maduro llegando a Qatar junto con su familia, ¿no? Pregunto, dentro de una negociación, así a los venezolanos nos dé tirria el término negociación, pero ante una salida de Maduro, el hecho de saber, de determinar, de elegir el país, ¿qué importancia tiene esto? Es decir, ¿qué protocolo se lleva a cabo cuando se lleva adelante una negociación de este tipo? Si es que existe, ¿no? Si es que hay posibilidad que exista a estas alturas del juego, ¿no? Yo no me suscribo a eso porque yo no creo, yo creo que tal vez Nicolás Maduro y su combo son los que estén negociando con otros países para que le den un salvoconducto. Pero los Estados Unidos, por la razón de que es un caso de terrorismo, no puede negociar un salvoconducto porque estaría violando la ley. Ok. Mira, yo por ahí me tengo que ir porque tengo una llamada Okay. de mi grupo de veteranos. Ok, entonces nada más le pregunto esto. ¿Qué revela que Estados Unidos esté sancionando a figuras públicas del entretenimiento en Venezuela? Mira, yo creo que esa es una de las mejores cosas que ahora van a ver, porque yo creo que el Departamento de Justicia, trabajando en colaboración con el Departamento de Tesoro, están identificando personajes que van a estar siendo sancionados. Y yo creo que la Rosita DJ es la que estaba utilizando su posición para utilizar dinero, para financiar o para ayudar y apoyar las acciones del Tren de Aragua. Y creo que van a venir más. Yo creo que van a venir muchos más. Ok. ¿En qué fase estamos, comandante? ¿Cuál es su mensaje en este momento a los venezolanos que están fuera de Venezuela y sobre todo los que están dentro de Venezuela? Bueno, que necesitan escuchar su orientación. La fase todavía sigue, es una fase operativa. Son operaciones para presionar el régimen 24 horas al día y que están listos en cualquier momento. Esos vuelos de los B-52 son importantes porque muestran la rapidez y eficacia en los cuales pueden llegar estos aviones para operar adentro del espacio aéreo de Venezuela. Yo le digo a los venezolanos que tengan fe. Estos son intereses norteamericanos, estos no son intereses venezolanos. Y aquí finalmente el que va a tener la decisión política para llevar a cabo este tipo de operación es el presidente Trump.